Hola, bienvenidos a esta clase donde yo voy a resolver un modelo de examen, ¿sí? Tengo elegidos unos ejercicios que tratan básicamente sobre todos los temas que vimos desde la segunda parte de la materia. Todo lo que no entró en el primer modelo de examen, bueno, hay un par de ejercicios sobre eso acá. Y acá verán, bueno, ya vamos a ir viendo uno por uno. Pero lo que es muy importante para quien esté viendo este video es que la idea no es que me miren a mí haciendo el ejercicio, sino que intenten resolverlo ustedes primero por su cuenta y después, si no les sale, ven mi resolución. Así que van poniendo pausa o si ya lo resolvieron, bueno, después ahí cotejan con mi resolución. Entonces, bueno, vamos a empezar. Los ejercicios están así al azar, como vienen, qué sé yo. Así que bueno, acá tenemos uno donde tenemos que encontrar la ecuación de la trayectoria, los valores que toma x e y para una cierta función vectorial, que acá me faltó escribir una j, la voy a escribir, ¿sí? Una cierta función vectorial, pero además t está restringido a un cierto intervalo. Entonces, en primer lugar, vemos que hay un seno y un coseno. Y siempre vamos a tener pendiente esta identidad trigonométrica, siempre presente, que el coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Bueno, no tenemos precisamente coseno y seno, pero en tanto nosotros separemos las variables de esta forma, no confundirse con otras separaciones de variables, pero estas que serían, las llamaríamos ecuaciones paramétricas cartesianas de la curva, de la trayectoria, de lo que fuere. ¿Qué les pasa a estos dos cuando hacemos, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado? Bueno, queda un 2 seno de t al cuadrado más 2 coseno de t al cuadrado, y al distribuir 4 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t, y se puede sacar un 4 como factor común. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque ahí sí aparece seno al cuadrado más coseno al cuadrado, y esto no es otra cosa que 1. Por esta identidad tan importante de acá, que hay que tener bien memorizada. Pero por otro lado, entonces nos quedó que la ecuación que satisfacen los puntos de esta curva es esta de acá. En general, esto siempre es x al cuadrado más y al cuadrado igual a un cierto radio al cuadrado. Representa el círculo, que lo vamos a empezar a dibujar. Digamos, representa así, más o menos lo dibujamos. Un círculo, más o menos, de radio igual a 2, porque en este caso 4 es el radio al cuadrado, así que el radio es 2. Bien, con esto hemos encontrado ¿qué es? La ecuación de la trayectoria, y empezamos a darle forma a al gráfico de la trayectoria. Que no lo pide el ejercicio, pero bueno, lo voy a agregar ahora. Entonces, una de las respuestas es esta de acá, ¿sí? Esta es la ecuación de la trayectoria. Ahora, el tema de qué valores toman x e y es un poquito más complejo. Primero que nada, nosotros sabemos que una función que tiene coseno y seno recorre un círculo en este sentido, pero eso es cuando es coseno acá
y seno acá. Entonces no sabemos si lo está recorriendo para allá o para allá. Y además no está yendo de 0 a 2pi o con todos los reales dando infinitas vueltas alrededor del origen, sino entre pi sobre 2 y pi. Entonces por ahí nos convendría, si bien podemos hacer algunos análisis un poco generales de que, bueno, el seno está entre menos 1 y 1, y 2 veces el seno está entre menos 2 y 2, y esto es lo que es x, esto estaría erróneo porque no estaríamos tomando en cuenta que en realidad t está entre pi sobre 2 y pi. En ese sentido no nos vendría mal entonces recordar los gráficos de ciertas funciones trigonométricas. Bueno, del coseno y del seno, naturalmente, ¿no? El seno es una función más o menos así, periódica. Bueno, me quedo así, pero una función más o menos así, que se repite infinitamente. Pero estamos limitándonos a los valores entre pi sobre 2 y pi. ¿Sí? Podemos pensar que esto de repente no es el gráfico de la trayectoria que estamos haciendo, sino el gráfico con el que pensamos los ángulos y las funciones trigonométricas de esos ángulos. Y pi sobre 2 es esto de acá, este ángulo, ¿no? Y este punto de acá correspondería al 0, 1. Y esto es el coseno y esto es el seno. O sea que nosotros estamos en pi sobre 2, donde alcanza su máximo el seno, y llegamos hasta pi, donde realmente el seno de pi es 0. ¿Sí? Podemos pensar, si nos imaginamos que este es el círculo unitario, este es un ángulo de pi, y entonces caeríamos en un punto que es el menos 1, 0. Y de vuelta, esto es el coseno y esto es el seno. Entonces, nos estamos quedando con esta parte de acá nada más. Del gráfico del seno, podríamos escribir que esto es t y esto es el seno de t. Y entonces, ¿qué está pasando? Podemos borrar un montón de este gráfico, porque en realidad solo nos importa cuando, voy a ser así muy burdo, y borrar todo, excepto cuando, me quedó bastante feo, excepto cuando t está entre pi sobre 2 y pi. Y vemos que es esta parte de acá, y los valores que alcanzan son desde ese máximo que se alcanza en pi sobre 2 hasta este de acá, o sea, hasta el 0. No más abajo porque no sigue este intervalo. Si fuera un intervalo más largo, alcanzaría más valores probablemente, pero definitivamente si está restringido a entre pi sobre 2 y pi, entonces el seno de t está entre, bueno, los valores que vimos, 0 y 1, ¿sí? El 0 está acá y el 1 está acá, y eso es todo lo que recorre la función seno en el intervalo prescripto, ¿sí? Y el coseno, que habíamos dicho rápidamente, uno puede hacer un gráfico muy análogo, bueno, de hecho se puede hacer muy, muy análogo, porque el coseno es un poco distinto, pero casi igual. El coseno habíamos visto que se anulaba en pi sobre 2 y quedaba menos 1 acá cuando el ángulo era pi. Entonces, si uno hace el gráfico bien y se queda con esta parte, vemos que el coseno va entre 0, que es de acá, y menos 1, que es el mínimo alcanzado en pi. Entonces podemos escribir eso también, coseno de t entre menos 1 y 0.
Ahora bien, podemos borrar algunas cositas. Y decir, bueno, esto no es x ni es y, pero es la mitad de eso, ¿no? Podemos multiplicar todo por 2. Multiplicar por 2 por un número positivo es algo que se llama perfectamente bien con los intervalos, con las desigualdades. Y nos termina quedando entonces esto de acá. Y esto sí, ahora sí tenemos x de t. Es decir, hemos encontrado cuáles valores de x y cuáles valores de t, de y, se alcanzan. Es decir, se alcanza, y ahora podemos ver qué de todo nuestro gráfico queda y qué se va. Se alcanza cuando x está entre 0 y 2, es decir, estamos de este lado, y cuando y está entre menos 2 y 0, es decir, cuando y está entre menos 2, imagínense que está acá, y el 0 que está acá. Sería este semiplano. Entonces, en este semiplano por la restricción del x y en este semiplano por la restricción del y, en definitiva, nos estamos quedando con este cuadrante, el cuarto cuadrante. Es decir, que en definitiva, todo lo demás lo deberíamos sacar, porque si bien satisface la ecuación de la trayectoria, no proviene de ningún valor de t. Es decir, no está en la imagen de t. Entonces vamos a borrar todo esto y quedarnos únicamente con lo que está en el cuarto cuadrante, porque así nos dio la cuestión, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda una sección, un cuarto de circunferencia, justo este de acá. Una circunferencia que está centrada en el 0 y que además tiene radio 2. Y uno se podría preguntar para qué lado está yendo. Y podríamos no sé por qué, pero me surgió la duda. Todos los caminos están orientados y, digamos, cuando t va de pi sobre 2 a pi, hemos visto recién en el dibujito que la función seno iba decreciendo, por lo tanto 2 por seno también decrece, entonces x decrece, entonces estamos yendo para allá, porque estamos yendo en el sentido en que x está decreciendo. Pasando a otro ejercicio, que tal vez sea un poquito más complicado, necesitamos encontrar la solución general de una cierta ecuación diferencial. Bueno, la ecuación diferencial primero que nada tiene dos derivadas, ¿sí? Esta es la ecuación diferencial. Queremos una ecuación general, es apropiado porque no nos han dado ninguna condición inicial y tiene dos derivadas. Esto elimina completamente cualquier tipo de clasificación de la ecuación en algo que no sea de segundo orden, ¿sí? Directamente vamos a tener que resolverlo por segundo orden. Y observamos que acá no tenemos un 0. Al no tener un 0, vamos a tener que usar la fórmula de que la solución general será la solución general de la homogénea más la solución particular, que ya veremos qué proponemos, ¿no? Pero primero que nada tenemos que resolver la homogénea asociada, que es simplemente esto, 40y, y para esto en general, bueno, ya hemos visto que proponemos algo de este estilo. Al calcular sus derivadas y reemplazar todo, nos termina quedando algo así. Y podemos pasar dividiendo este factor de acá, que sabemos que es siempre positivo, y entonces nos queda el polinomio característico de la ecuación igualado a 0.
Este polinomio no puede encontrar sus raíces de cualquier forma, por ejemplo, usando la resolvente de la cuadrática, pero se factoriza así. R menos 8 por R menos 5. Lo pueden verificar ustedes. Y entonces las raíces son 5 y 8. De donde la solución general de la homogénea es C1e a la 5x más C2e a la 8x. Y hasta ahí está todo bien y realmente lo que hicimos hasta el momento es muy importante, pero lo podríamos borrar. Y si hace falta lo vamos a borrar. Pero bien, ahora entonces con esta parte de acá, con la general de la homogénea, ya hemos cumplido. Muy bien. Pero nos faltaría encontrar una particular. Todo lo de elegir la particular se basa en lo que esté de este lado. De este lado tenemos una exponencial. Está bien, multiplicada por un cierto número. Sabemos que ese número lo vamos a ignorar rotundamente. Y que nuestra propuesta va a ser algún número a un coeficiente a determinar, pero vamos a respetar el exponente. Y yo, como en este video no quiero perder tiempo y no quiero tratar de hacer las cosas y que no me salgan, ¿qué sabemos? ¿Qué hemos visto en las clases anteriores? Esto está muy bien como una primera propuesta de solución, pero si tenemos acá al lado la solución general de la homogénea, y acá tenemos un motivo por el cual deberíamos resolver la homogénea primero, vemos que esto y esto es lo mismo. Es decir, que cuando nosotros planteamos esto y lo reemplazamos acá, todo esto se va a anular y va a ser 0, y de ninguna forma podría quedar igual a esto. Eso nos podemos dar cuenta ahora o nos podemos dar cuenta en aquel momento en que tengamos 0 igual a todo esto. No hay motivo, o sea, no es una exigencia que nos demos cuenta ahora, pero yo lo voy a hacer para ahorrar tiempo. Y digo, esta solución no va a funcionar por ese motivo, porque es parte de la solución homogénea, de la solución de la homogénea asociada, y por lo tanto no es linealmente independiente con ella, y por lo tanto no va a funcionar. De ahí que para forzar una independencia lineal, yo multiplico por una x. Al multiplicar por una x, bueno, me puedo volver a fijar, a ver qué pasa acá, a ver si justo también tenía C2 por xe a la... si podía tener, ¿no? C2 xe a la 5x, podía pasar. Bueno, en este caso no pasa, pero podía ser si este polinomio característico tenía una raíz doble. No es el caso, vemos que esto es distinto a ambas dos, a esta porque acá hay un 8 y bueno, falta una x también, y a esta porque así la hicimos distinta al meterle una x. Entonces, esta esperamos que funcione, necesitamos sus derivadas, lo único. Entonces vamos a hacer una regla de la cadena, obviamente. La derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. De ahí sale una regla de la cadena. Lo que dije, regla del producto, no me acuerdo bien qué dije. Y la segunda derivada va a ser la derivada del primer sumando más, y ahora tenemos que hacer sobre este segundo sumando una regla del producto. La derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, de donde sale un factor de 5. Y acá todo el tiempo siempre A es una constante. Bueno, nos falta muy poquito. Lo único que resta hacer es reemplazar en la ecuación original, pero no sin antes juntar estos dos términos que son idénticos,
los vamos a juntar. Nos terminaría quedando 10a e a la 5x. Y de esa forma la ecuación nos termina quedando 10a e a la 5x más 25a x e a la 5x menos 13 veces la primera derivada más 40 veces la segunda, la función original. Y esto debiera ser igual a 10 e a la 5x. Bueno, vamos a separar en lo que está multiplicando por un lado a e a la 5x y en otro lado lo que está multiplicando a x e a la 5x. Vamos a ir buscando término por término. Entonces, de e a la 5x tenemos este, y después tenemos este, y creo que ninguno más. Creo que eso está bien. Bueno, eso sería entonces que 10a menos 13a. Bien, por otro lado, lo que está multiplicando a x e a la 5x es 25a menos 13 por 5a más 40a. Es decir, 25a menos 65a más 40a. Y todo esto pretendemos que sea igual a 10 e a la 5x. Queremos que sean iguales como funciones, por ahí esto lo debería escribir incluso con el otro color. Queremos que sean iguales como funciones y lo bueno de todo esto es que si uno se fija, esto de acá, 25 menos 65 más 40 da 0. Todo este término se va, lo voy a borrar de hecho. Y solo necesitamos que este término de acá sea igual a este de acá. Lo de e a la 5x, bueno, es igual, pero necesitamos que esto, que es menos 3a, sea 10. De donde a es igual a menos 10 tercios. Y acá estamos, aunque esta no es la solución, por favor recuerden eso, vamos a borrar todo lo que hemos hecho. Encontramos el coeficiente que hace que nuestra solución propuesta sea una solución particular de la ecuación original. ¿Sí? Pero la respuesta, así como siempre, no es dar la constante y listo, sino construir esto, que lo conocíamos bastante bien, o teníamos una idea de cómo podía llegar a ser. Bueno, ahora sabemos exactamente lo que es. Es esto, pero en lugar de escribir a, vamos a escribir menos 10 tercios. Teniendo entonces la solución general de la homogénea y una particular de la ecuación original, vamos a poder simplemente sumar, que acá no hace falta porque tengo un signo menos justo, y todo esto de acá es la solución del ejercicio. Esta es la solución general de la ecuación que me piden. Por favor recuerden que esto no es la solución, si bien es necesario llegar a esto para poder resolverlo. Acá tenemos que calcular mediante el teorema de Green una integral curvilínea. Nos marcan que es sobre un camino cerrado. Eso es importante porque el teorema de Green solo aplica a caminos cerrados. Y nos dicen que C es un cierto camino triangular, parecería ser. Y además está orientado, lo que es importante porque
el teorema de Green solo funciona para caminos orientados. Siempre hace falta saber cuál es la orientación. Los caminos tienen una orientación. Entonces, tenemos un camino cerrado, orientado, y el teorema de Green nos va a decir que esta integral, que es la que buscamos, va a ser igual a cierta integral doble sobre la región encerrada de qx menos pi, ¿sí? Las derivadas parciales, el rotor escalar. Y acá es importante tener en cuenta que la orientación, además de que haya una orientación que es muy importante, es una orientación positiva porque está yendo en el sentido antihorario, en contra de las agujas del reloj, en el sentido en que sabemos que medimos los ángulos también, ¿sí? Ese es el sentido positivo, la orientación positiva, y eso marca que acá no ponemos nada, o sea, habría un más, y no habría que poner un menos. Ahora una pregunta es, ¿cuánto es Q con respecto a X? Bueno, habría que identificar primero Q y P, ¿sí? Q es lo que está multiplicando al de Y, P es lo que está multiplicando al de X, y no importa nada más. No importa si están sumados al revés. Lo que importa es cuál está multiplicando a cuál. Eso los identifica. Entonces Q es 3x al cuadrado, que con respecto a X queda 6x, y P con respecto a Y queda 2x. Lo cual está muy bien. Uno podría decir acá, uy, qué lástima, la forma no es exacta. Está claro que esto no es igual a esto. ¿Es algún impedimento esto? No, para nada. Porque el teorema de Green no pide que las formas diferenciales sean exactas. De hecho, justamente, ahí está todo el chiste, en que yo puedo calcular este rotor escalar y que no siempre sea cero. Me faltaría ya a esta altura escribir los diferenciales. Que el rotor escalar no siempre es cero, pero cuando sea cero yo sé que la integral a lo largo de un camino cerrado me va a dar cero. Bien, entonces ahora lo que habría que hacer, y vamos a violentar un poco este dibujo, bueno, nos metemos ahí y simplemente empezamos a, primero que nada, olvidarnos de la orientación. Porque al pasar de una curva, de un camino cerrado orientado positivamente a una región, porque ahora estamos considerando todo lo que está dentro, ya no tenemos una orientación. Entonces por eso borré la flechita. Ahora, esa región estaría bueno poder describirla. Pero lamentablemente no está acotada por debajo siempre por una misma cosa y por encima por una misma cosa. En cierto punto, que bueno, el gráfico ya nos dice que es en el 1, lo que es el techo pasa a ser otra cosa. Sin embargo, lo que es el piso es siempre lo mismo. ¿Qué es el piso? Bueno, es una recta que pasa por el origen y por el 2, 2. Por el 0, 0 y el 2, 2 va a ser la recta Y igual a X. Pero me estoy adelantando un poquito y tal vez lo que deberíamos hacer es decir que la región, en principio, está entre 0, 2... es los puntos del plano, tales que X está entre 0 y 2 e Y está entre K y K. Bueno, entre la recta Y igual a X por debajo, pero lo de arriba cambia. Eso es lo lamentable. Como lo de arriba cambia, nos va a convenir escribir AR como una unión de dos regiones.
es decir, una donde estemos considerando esta parte de acá y otra donde estemos considerando esta parte de acá, ¿sí? Porque ahí es cuando los techos se mantienen fijos. Vamos a ver entonces. En la primera parte, o sea, me estoy refiriendo a la de la izquierda, tenemos una recta que pasa por el origen y el 1, 3. Esa recta tiene que ser y igual 3x. Pero ya no estamos hablando de x yendo entre 0 y 2, sino de x yendo entre 0 y 1. Y la segunda región va a tener los puntos yendo del 1 al 2 con x, acotado por debajo por x siempre el y, pero ahora habría que saber cuál es esta otra recta que vemos según el gráfico pasa por el 1, 3 y por el 2, 2. Podemos fijarnos y esta va a ser la recta y igual 4 menos x. ¿Y esto por qué es así? Porque, bueno, uno lo puede pensar, uno lo que siempre puede hacer es plantear la ecuación de la recta y reemplazar x e y por dos puntos que conoce, o sea, primero por un punto, después por otro punto, y le queda un sistema de ecuaciones, si tenemos un punto x1, y1 y otro punto x2, y2, al pasar por esos dos puntos tenemos un sistema de ecuaciones que nos permite definir cuál es la recta. Pero yo lo estoy pensando un poquito más en que cuando x se corrió una unidad, y bajó una unidad, por eso la pendiente es menos 1. Y me imagino que en 0 tendría que ir una unidad más para allá, que correspondería a subir una unidad, porque ya vimos que la tendencia es así, bajando una unidad, y entonces la ordenada al origen me quedaría en 4, ¿sí? Sea como sea, ya tenemos todo lo necesario para calcular esto. Necesitamos integrar la función 4x sobre una región que es a su vez unión de dos regiones. Entonces vamos a poder escribir esto como la suma de dos integrales. Porque lo que tenemos es que la región R, que está encerrada por el camino C, podríamos escribirlo así, pero la región R es la unión de la región 1, R1 y la región R2. Entonces, lo que nos falta es calcular estas dos integrales, que como ya tenemos acá abajo muy convenientemente las descripciones de estas regiones, podemos directamente escribir cuáles son los extremos de integración. Los de x primero, en el primer caso es de 0 a 1 y después de y. Y lo mismo para la segunda. Y hago esto simplemente para deshacerme de esta descripción porque no tengo más lugar. Bueno, vamos a integrar, hagamos de a una integral. Entonces, de 0 a 1, de x a 3x, 4x con respecto a y con respecto a x. Bueno, con respecto a y, la x es una constante, así que esto pasa a ser 4xy al integrar. Y lo que nos queda entonces es reemplazar y por 3x y x en ese orden. Lo que nos queda 4 por x por 3x menos 4 por x. Esto es, en definitiva, 12x al cuadrado, esto es siempre entre 0 y 1, pero es 12x al cuadrado menos 4x cuadrado de x, acá me falta un de x, acá también. En definitiva, 8
x al cuadrado entre 0 y 1 de x, y por lo tanto al integrar con respecto a x nos queda 8 tercios x al cubo entre 1 y 0, y esto nos da 8 tercios. Entonces el primer resultado nos da 8 tercios y nos permite borrar, aunque los cálculos van a ser bastante similares, nos permite borrar todo esto. Y ahora hacemos lo siguiente. Necesitamos integrar de 1 a 2 entre x y 4 menos x la misma función, 4x, primero con respecto a y, con lo cual x se mantiene como una constante y esto queda 4xy, y para ser reemplazado entre 4 menos x y ¿qué otra cosa? Y x. Bien, de y. Y esto entonces va a suceder de la siguiente manera. Cuando lo reemplazo me queda lo siguiente. 4x por 4 menos x menos 4x por x, o sea, x al cuadrado. Y acá voy a simplificar un poquito, voy a distribuir antes de integrar, porque ¿por qué no lo haría? 4x, me quedaría 16x al cuadrado menos 16, me quedaría 16x menos 16x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Estos últimos dos los junto en un menos 20x al cuadrado. Y ahora integro con respecto a x y me queda 8x al cuadrado menos 20 tercios x al cubo. Esto entre 2 y 1. Y a ver, que esta cuenta es un poquito más complicada, pero tampoco tanto. Nos quedaría 8 por 4, ¿sí? 32, menos, ¿qué tendríamos que hacer? 20 tercios por 8, o sea, 160 tercios. Menos 8 menos 20 tercios. Bueno, sí, es esto. Ya a esta altura es una cuenta de fracciones y terminamos con el ejercicio. Pero sería 32 menos 160 tercios menos 8 más 20 tercios. Puedo juntar los que tienen tercios por un lado, así que y los que no tienen también por otro lado. Me quedaría esto, 24 más 140 tercios, todo en el espíritu de que las cosas se achiquen un poco. Y me termina quedando esto de acá. O sea que el resultado de la integral en la segunda región, en R2, 212 tercios, y si sumo estos dos juntos, me queda 220 tercios. Y esto de acá debería ser la solución al problema, pero si hay algún error, ustedes me lo hacen saber. Bien, ahora tenemos un ejercicio que dice encontrar una recta que pasa por 952 y es perpendicular a estas otras dos rectas. Bueno, lo que hay que recordar, primero que nada, es que, bueno, estamos buscando una recta, una L3. La L3 va a estar descrita así como vinieron L1 y L2, T por un cierto vector más un punto por el que pasa. Qué bueno que el ejercicio ya me dice que pasa por 952. Bien, bueno, hice la mitad del ejercicio sin hacer nada. ¿Cuál es la parte difícil acá? Que L3 tiene que ser perpendicular, eso es paralelo, recordatorio de símbolos, tiene que ser perpendicular a L1 y tiene que ser perpendicular a L2. Ahora, recordemos qué pasaba con la perpendicularidad o paralelismo entre rectas.
se reducían a perpendicularidad o paralelismo entre los vectores directores. O sea que al final estamos buscando un vector que sea perpendicular al 1, 2, 3 y al 0, 2, 1. Es decir, ¿qué nos conviene usar en este momento? Proponer como vector el producto vectorial de estos dos vectores. Esta es la única parte difícil que no sé cómo la hará cada uno. A veces por ahí se escriben así IJK 1, 2, 3, 0, 2, 1 y le calculan el determinante a esto, o por ahí lo hacen de otra forma con una fórmula. Sea como sea, esto nos quedaría que va a ser 2 por 1 menos 6, o sea, menos 4 por i. Después, si yo estoy haciendo i, va a ser este por este menos este por este. Después en el lugar j vamos a tener el opuesto de este por este menos este por este. O sea, 1 por 1, 1, menos 3 por 0, bueno, no importa. Queda 1, pero tiene que ser el opuesto. Y en el lugar de k tenemos de vuelta 1 por 2 menos 2 por 0, o sea, 2. Y ahí no hace falta cambiarle el signo. Lo que a mí me pasa apenas veo esto es que quiero saber si realmente me quedó perpendicular. Entonces vamos a ver, menos 4, menos 1, 2. Como una verificación, ¿no? ¿Acaso es perpendicular al 1, 2, 3? Bueno, hago la cuenta del producto escalar y me queda menos 4, menos 2, más 6. Esto da 0. Y por el 0, 2, 1, bueno, queda 0, menos 2, más 2, también da 0. Entonces, finalmente, yo podría dar como respuesta que la recta tendría que ser L3 de t como t por este o cualquier paralelo. Ustedes saben que podemos cambiar un vector de una recta al vector director por cualquier paralelo. También podríamos cambiar el punto, pero ¿para qué hacer más esfuerzo? Acá tenemos una recta que pasa por el punto deseado y además que es perpendicular a las otras dos rectas, como de hecho hasta verificamos. Aproximar mediante plano tangente una cierta expresión. Donde hay dos números que son casi enteros, bueno, plano tangente, hay muchas cosas que están implícitas acá. Nosotros para hacer un plano tangente necesitamos una función, necesitamos un P0 que sea nuestro x0 y 0, donde las cuentas den fácil, y después necesitamos saber realmente dónde evaluar. Bueno, por como es la expresión, que es un número multiplicado por e a la algo, yo voy a elegir un número multiplicado por e a la algo. Y acá la idea sería que, primero que nada, si yo quisiera el valor real que me están pidiendo aproximar, observarán que es f de 2,1 menos 0,2. ¿No? Simplemente porque reemplazo acá 2,1 y acá menos 0,2 y me da. Y eso está muy bien. Necesito números que sean cercanos a estos y donde además hacer estas cuentas sea fácil. Tengo una exponencial, no hay muchísimos lugares donde evaluar la exponencial me dé un número lindo. De hecho, solo en el 0 me da 1. Y qué suerte porque 0 está cercano a menos 0,2.
Y después multiplicar, bueno, multiplicar por 2 no es ningún problema. Es decir, vamos a elegir el punto 2, 0. Y a partir de esto vamos a hacer el desarrollo del plano tangente. Recordemos la ecuación del plano tangente porque debería ir en nuestro desarrollo. Este sería el plano tangente de una función arbitraria. Ahora vamos a derivar la función que tenemos para conseguir todos los coeficientes, porque todavía no es nada en particular. Esta es la fórmula completamente general. Acá sí derivamos teniendo en cuenta siempre con respecto a cuál estamos derivando, cuál se mantiene constante. Pero si tenemos eso en cuenta no nos vamos a equivocar. Y lo importante es que estos los tenemos que evaluar en el punto, es decir, en el 2, 0. La derivada con respecto a x queda e a la 0, o sea, 1. La derivada con respecto a y en el punto queda 2 por e a la 0, o sea, 2. Y entonces nuestro plano tangente es, bueno, nunca calculamos el f de P0, pero ahora lo hacemos. 1 por x menos 2 más 2 por y menos 0. Esto no hace falta escribir el menos 0. Y el f de P0, que nunca calculamos, es simplemente 2 por e a la 0 y es 2 de vuelta. Bueno, este es el plano tangente. ¿Se puede simplificar un poco? Sí. Podemos... No exageremos con distribuir ni nada, pero lo podemos dejar escrito así, qué sé yo. Simplemente para no escribir de más, pero no cambian en nada. Y ahora, finalmente, para dar lugar a la aproximación, vamos a reemplazar x e y por los valores que realmente nos gustaría usar, que son estos dos. Sería como z de 2,1 menos 0,2 y nos queda 2 más 2,1 menos 2 más 2 por menos 0,2. Esto queda 2 más... ¿Qué puse? 2, menos 1. No. 2,1. Bueno, esto queda 0,1 y queda menos 0,4. En definitiva, 1,7. Y esta es nuestra respuesta. ¿Me pasan todos? En lugar de subrayar, tacho. Esta es nuestra respuesta, pero no es menos importante que en el medio aparezca el plano tangente, porque si no, uno podría pensar que lo estamos aproximando por diferenciales, por polinomio de Taylor, qué sé yo. Hay que meter el plano tangente en alguna parte. Bueno, acá tenemos lo siguiente. Si un campo escalar tiene derivada direccional nula en la dirección del vector 1, 2 en el punto 2, 3, ¿con qué versores se alcanzan las derivadas direccionales máximas y mínimas? Y después vemos la otra pregunta. Esto parece difícil, pero no lo es tanto. Nos está diciendo que un campo escalar que no conocemos, en un punto 2, 3 que es importante, no sé, la derivada direccional a lo largo de cierto versor, porque siempre son a lo largo de versores, pero acá me dicen a lo largo de cierto vector, de f en el 2, 3, que voy a llamar P0, es igual a 0, ¿no? Porque tiene derivada direccional nula. Pero recordemos la cuenta de cálculo.
Esto no es otra cosa que el 1, 2. ¿No? ¿Por qué 1, 2? Bueno, no es el 1, 2, sino que es el 1, 2 normalizado, ¿no? ¿Cómo se calcula una derivada direccional? Con un producto escalar entre el gradiente en el punto, que yo estoy llamando P0 porque todavía no le veo el sentido a que sea realmente el 2, 3, o en particular el 2, 3. Si aparecen en algún momento, bueno, usaré los números, pero por ahora no. Y la regla de cálculo es multiplicar por el versor a lo largo del cual quiero tomar la derivada direccional. Sabemos que esta derivada direccional da 0, pero acá tiene que haber un versor. Bueno, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado da 5. Todo esto lo podemos reemplazar por 1 sobre la raíz de 5, 2 sobre la raíz de 5. Y en definitiva lo que sabemos es que esto de acá sabemos nomás. Solamente esto. Sabemos que el gradiente es perpendicular a este vector porque su producto escalar nos da 0. ¿Y de qué nos sirve todo esto? Bueno, una cosa para la cual nos puede servir es que nos están preguntando por las derivadas direccionales máximas y mínimas, más bien con qué versores se alcanzan. Y si ustedes recuerdan, la máxima, por ejemplo, se alcanzaba con este versor y la mínima, bueno, con un menos adelante. Después vemos eso. Pero acá nos está diciendo que el gradiente es perpendicular a este vector de acá. Y por lo tanto también va a ser para... bueno, podemos buscar cuáles son los perpendiculares o un perpendicular. Y acá, como estamos en R2, vamos a hacer lo que yo digo que no conviene hacer, pero podemos simplemente cambiar el orden y el signo de uno de las dos componentes. No es que no convenga, de hecho conviene, por eso lo estoy haciendo, pero hay que tener cuidado de que estemos en R2. Todo indica que estamos en R2, por eso lo estoy haciendo. Lo que yo estoy diciendo es que el gradiente va en la dirección de estos dos vectores. Imaginemos cómo es la situación en el plano. Tenemos, no quiero dibujar mucho los ejes, pero tenemos un vector, que es el 1, 2, a lo largo del cual la derivada direccional da 0. Bueno, el vector gradiente, que es perpendicular, va a estar sobre una recta, que es esta recta de acá. Y de hecho queremos que sea versor porque nos pregunta con qué versores se alcanzan las derivadas direccionales máximas y mínimas. Son este y su opuesto, pero observarán que por el cálculo que ya hicimos acá, la norma de esto es 1. La norma de esto es 1 y de hecho 1 es el opuesto del otro. Es decir, están como por acá y por acá. O sea, esto será el gradiente o menos el gradiente y también para el otro lado. Entonces, estas son las dos respuestas, en principio. A lo largo de estos dos vectores se alcanzan las derivadas direccionales máximas y mínimas. ¿Por qué? Porque son el gradiente normalizado y menos el gradiente normalizado. Ahora bien, la siguiente pregunta, ¿es posible saber a cuál corresponde cuál? ¿Qué les parece?
Bueno, la realidad es que no, porque lo que sea máximo para una f puede ser mínimo para menos f, y no sabemos cómo es la f. Es decir, no conocemos la f como para distinguir si crece para un lado o decrece para el otro. Lo único que sabemos es que a lo largo de cierta dirección no crece. Pero podría ser que esta sea la dirección de crecimiento máximo y esta la de crecimiento mínimo o viceversa. Y si es la primera de las opciones que dije para la f, entonces es la segunda de las opciones que dije para otra f o para otra función, para otro campo escalar que es menos f. Porque el opuesto se va a comportar de forma exactamente al revés, digamos, donde uno crecía, menos s va a decrecer. Por lo tanto, no sabemos cuál es la dirección de máximo crecimiento y cuál es la dirección de mínimo crecimiento. Lo que sí sabemos es que el gradiente es paralelo a estos dos vectores, que naturalmente son paralelos entre sí, como podrán ver, porque se puede escribir esto. Pero más allá de eso, no vamos a poder saber sin ningún otro dato. Y en cuanto al punto 2.3, un dato para molestar, un dato para confundir. Pero en ningún momento fue relevante y por eso yo en ningún momento lo escribí. Esto podría estar pasando en cualquier lugar del plano. No importa que sea en el 2.3. Si una partícula se mueve con una cierta velocidad, en la posición 301, o sea que está en esta posición, en este instante, en el instante t0, determinar la distancia entre las posiciones. Bueno, está bien. Voy a necesitar saber las posiciones. Yo sé la velocidad. ¿Cómo me consigo la posición? Bueno, esto lo sabemos muy bien. Tengo que integrar. La posición la voy a marcar con una X. Sabemos que tengo que integrar las dos componentes de la velocidad para conseguir la posición, ¿no? Sí, pero hay una K, número 1. Si hay una K, estamos en R3. Número 2. Me marcan una posición que tiene 3 componentes. Estamos en R3. Es decir, lo escriba o no lo escriba, de alguna forma tengo que dar cuenta de que estamos en R3 y por lo tanto acá hay un 0, sí. Nunca puse dt por ninguna parte, pero iba. Acá hay un 0. O sea, acá originariamente es más 0j más 3t, lo que fuera. Y esto va a ser importante, no sé si para el resultado, pero definitivamente para el procedimiento, y sabemos que eso es lo que más importa. Entonces ahora sí me dedico a integrar. 2t se integra como x al cuadrado más una cierta constante. El 0 se integra como una cierta constante. Y esto de acá convendría... Bueno, el 3 sale afuera y habría que hacer, les digo rápido, una sustitución u igual t cuadrado. Pero en definitiva, yo creo que esto terminaría quedando 3 medios e a la t cuadrado. ¿Sí? Si uno deriva esto, baja, bueno, el 3 medios sale afuera, pero baja un 2t, que el 2 con este 2 de acá se tachan y queda solo una t. Esto más una constante C3 y todo esto por K. Ahora lo que me dicen es que
En el instante 0, o sea, cuando t es igual a 0, esto tiene que ser igual a 3, 0, 1. Pero a la vez tiene que ser igual a esta misma expresión con... ¿por qué puse x acá? No hay x, todo es t. Tiene que ser igual a esta misma expresión, pero con t reemplazado por 0, por 0, sí, porque estoy evaluando en 0. 0 al cuadrado más c1, bueno, me queda c1. Fíjense que acá estoy cambiando de notación, pero no me importa. Y acá queda 3 medios e a la 0, bueno, 3 medios por 1, más c3. De donde sacamos las tres constantes. C1 es igual a 3, C2 es igual a 0 y C3 es igual a 1 menos 3 medios, o sea, menos 1 medio. Sí, habrá que pasar restando algo ahí. En definitiva, la posición, ahora en lugar de las constantes arbitrarias que teníamos, ahora vamos a poner las constantes que corresponden. 3, 0 y menos 1 medio. Y esta finalmente es la posición. Este es un paso intermedio fundamental, tener la fórmula de la posición de la partícula en todo momento. Porque ahora lo que me piden es la distancia entre las posiciones de los tiempos t igual a 0 y t igual a 1. t igual a 0 ya lo tengo, es 301. En t igual a 0 la partícula se encuentra en 301. Puedo hacer la cuenta si quiero. Puedo reemplazar en mi expresión de la posición t por 0, pero ya lo sé, ya sé lo que va a dar, porque me están diciendo que tiene esta velocidad en esta posición en este instante. Entonces t igual a 0 ya lo conozco. T igual a 1, sin embargo, no, pero para esto conseguí la función de la posición. Va a ser lo siguiente. Así, si reemplazo directamente, si simplifico un poco, 4, 0, y esto mucho no se va a poder simplificar. Pero en definitiva, ¿cómo se calcula una distancia entre estos dos puntos? Porque acá tenemos donde está en el tiempo 0 y donde está en el tiempo 1. ¿Cómo se calcula una distancia? Se restan los dos puntos y se toma el módulo de esos vectores. Al restar los dos puntos, puedo seguir acá arriba. Al restar los dos puntos, o sea, 4, 0, 3, medio, en cualquier orden, no importa. Total, después le tomo el módulo, pero menos 3, 0, 1, me queda 4 menos 3, bueno, 1, 0, y después 3 medios por e, menos 1 medio menos 1, podemos decir menos 3 medios. Necesito tomarle el módulo a esto y no esperen que quede muy lindo. En algún punto uno se rinde y deja como está, ¿no? No hagamos tanto. Vamos a borrar toda esta parte que ya pasó. Y bueno, ese módulo será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, no lo escribo, más 3 medios e menos 3 medios al cuadrado. Quiero distribuir un poco por ahí, quiero sacar algún factor común. Honestamente, a esta altura yo no sé qué es conveniente. Escribirlo así por ahí. No sé, no va a haber una manera demasiado linda de escribir esto.
Pero esta es una respuesta aceptable. Y si quiero distribuir todo, distribuyo todo. Pero sea como sea, las cosas no se me van a tachar mágicamente. Me van a quedar es y fracciones dando vueltas. La respuesta va a ser así, o más o menos así, según hasta donde quieran llegar. Pero ya como que no hay objetivamente una forma más linda o más fea de escribir la ecuación, la solución. Bueno, ahora tenemos que resolver con condiciones iniciales una cierta ecuación diferencial. Bueno, nada, vamos a eso. Es de segundo orden, eso es lo primero que nos fijamos. Por suerte sí es de segundo orden. Y entonces vamos a poder hacer lo siguiente. Como ya sabemos, como ya escribí en un ejercicio hace no tanto, esto de acá. El hecho de que la solución general es igual a la general de la homogénea más una particular, así que vamos para allá y buscamos primero la solución general de la homogénea asociada siendo esto. Si hacemos todo el trabajo de plantear e a la Rx, obtenemos polinomio característico esto, que se factoriza fácil y tiene dos raíces. En definitiva, la general de la homogénea es C1 por e a la 0x, o sea, por 1, más C2 por e a la 2x. Y hasta ahí todo bien, y no es momento ahora de fijarnos en las condiciones iniciales porque no resolvimos la ecuación en su forma general todavía. Para la general de esta ecuación todavía falta sumarle un cierto polinomio, bueno, pero una solución particular de la ecuación. Como de este lado tenemos un polinomio de grado 1, lo que voy a plantear es un polinomio de grado 1. Y de p igual a x más b es así. Todos los polinomios de grado 1 son de esta forma. Al derivar queda esto. Y al derivar dos veces queda esto. Y entonces y' menos 2y' es 0 menos 2a, pero yo pretendo que esto sea igual a 2x. Y acá a tiene que ser un número. Esto es imposible. ¿Qué ha pasado? Que parte de lo que pretendí como mi solución particular es también parte de la solución homogénea, con lo cual hay que forzar una independencia lineal, como en el caso anterior, de la siguiente manera, multiplicando todo por x. Es decir, que nos termine quedando lo siguiente. La siguiente versión corregida de nuestra... Listo, hasta ahí está. De nuestra propuesta. La primera derivada, la segunda derivada. Y ahora por ahí tenemos más chances porque dice que la segunda derivada menos 2 veces la primera tiene que ser 2x. Y acá sí es donde uno ordena por coeficientes, por términos lineales independientes. Bueno, eso es todo lo que tenemos acá, así que va a ser solo eso. Pero, ¿qué está multiplicando a la x? Del lado derecho, bueno, es fácil, hay un 2. Del lado izquierdo queda menos 4a.
y que está sumando, y los otros dos términos, ¿sí? Porque acá metí el menos 4a, x, y los otros dos términos que son 2a menos 2b, quedan como término independiente, 2a menos 2b. Y eso debería ser igual a ¿qué? Bueno, a 0, porque de este lado no hay nada. Entonces, menos 4a es igual a 2, de donde a es igual a menos 1/2. Y 2a menos 2b tiene que ser igual a 0, pero a ya sabemos que es menos 1/2. De hecho, yendo un poquito más rápido, esto nos dice que a es igual a b. Y por lo tanto, b es igual a menos 1/2. ¿Sí? Entonces, ya tenemos, podemos borrar varias cosas. A y b siendo menos 1/2 nos da nuestra solución particular. Es decir, menos 1/2 a x al cuadrado más, más menos 1/2, ponemos menos 1/2 x. Esta es nuestra solución particular. Y por lo tanto esto, si lo junto, perdón, la a ya no hace falta escribirla porque justamente la reemplazaba por menos 1/2, ¿no? Y justamente esto, que es una solución particular de la ecuación no homogénea de la original, si se la sumo a la general de la homogénea, que es esto de acá, me queda lo que es la solución general. Un poquito más de trabajo falta hacer porque me piden cuestiones respectivas a las condiciones iniciales. Si me están pidiendo una respuesta que tenga condiciones iniciales, no vamos a poder terminar en una solución que contenga dos constantes. En definitiva, vamos a necesitar hacer lo siguiente. La primera condición nos dice que 1 cuando se evalúa en 0. Al evaluar en 0, e a la 2 por 0, bueno, queda 1, esto queda así, y estos otros dos términos se evalúan en 0. Y para lo segundo va a ser un poquito más complejo porque primero tengo que derivar la solución general o la solución general, y su derivada me queda 2c2 e a la 2x menos 1/2, bueno, en realidad ya menos x menos 1/2. Pero esto, al evaluar en 0, que me quedaría 2 por c2 por e a la 0, que es 1, menos 0, que no lo escribo, menos 1/2, tiene que darme 2. ¿Sí? Porque estoy leyendo esta condición de acá. Primero derivé y después evalué en 0, y eso me tiene que dar 2. De ahí que tenemos estas dos ecuaciones, y que forman un sistema de ecuaciones, pero la segunda ya no involucra siquiera una de las constantes. La segunda es una ecuación que yo puedo resolver directamente. Es decir, puedo pasar despejando y tengo 2c2 igual a 2 más 1/2, o sea 5 medios. c2 igual a 5 cuartos. Ya tengo c2 igual a 5 cuartos. Por lo tanto, volviendo a esta ecuación de acá, tenemos lo siguiente. 1 es igual a c1 más 5 cuartos. Paso restando 5 cuartos, resulta c1 ser igual a menos 1 cuarto. Y entonces con esto ya tengo las dos constantes. No solo conseguí la solución general, sino que conseguí la solución particular, la particular de esta ecuación y no cualquiera, porque esta era cualquiera que me servía en la fórmula de la general de la homogénea más la particular, me da la general. Esta era una particular cualquiera, pero ahora me conseguí una particular que satisface estas condiciones iniciales.
Como podremos ver que esta no, porque esto, por ejemplo, al evaluar en 0, me da 0. ¿No? Esto es 0, 0, no me da 1, como me pedía. Pero yo para la solución general de una ecuación que no es homogénea de segundo orden, necesito alguna solución particular. Conseguí alguna, ya está, ya llegué a la general. Pero es ahora donde me consigo otra particular que me hubiera servido si yo quería para meter acá, pero sería medio circular la cuestión. Pero es una particular que cumple con las condiciones iniciales que me piden. En definitiva, reemplazo las constantes por las que conseguí, C1 siendo menos un cuarto, C2 siendo 5 cuartos, y el resto queda como esta. Finalmente, todo esto de acá es nuestra respuesta. Es una solución particular de una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea, y no es cualquiera, es una que cumple determinadas condiciones iniciales. Bien. Esto, así, calcular una integral de un punto a otro de una cierta forma diferencial. Primero que nada, wow, ¿no me están dando un camino? Raro. Si no me están dando un camino, ¿por qué es? ¿Cuál es el motivo detrás de esto? Y el motivo detrás de esto es, naturalmente, que esta forma diferencial tiene que ser exacta, porque si no yo no tengo forma de calcular la integral, porque la integral siempre depende del camino, a menos que sea exacta, y en cuyo caso depende solo de los puntos inicial y final. Bueno, espero que sea exacta. Identifico lo que es P, identifico lo que es Q, y calculo la condición de exactitud. Q con respecto a X me queda 4pi X al cuadrado, 4pi X seno de pi I. Y P con respecto a Y, no, perdón, me faltó un menos acá. P con respecto a Y, el 4X sale afuera, el coseno de Y se transforma en un menos, el coseno de pi Y se transforma en un menos seno de pi Y además el pi sale como regla de la cadena. Quedaron dos cosas parecidas, quedaron dos cosas exactamente iguales. La forma diferencial es exacta, lo que es bueno porque eso hace que no dependa del camino. Y acá yo tengo tres opciones, o dos opciones. Bueno, tengo un par de opciones. Puedo elegir un camino cualquiera que vaya de este punto hasta este punto y lo calculo así. Pero más fácil en general es buscar la potencial, porque si es exacta es porque tiene una potencial. Entonces vamos a buscar esa potencial. Necesitamos integrar P con respecto a X. La potencial va a ser P con respecto a X de X, y esto por suerte, todo lo que tiene ahí solamente sale afuera como una constante, y esto queda bastante fácil. X al cuadrado, 2x al cuadrado, coseno de pi I, más una cierta función auxiliar de Y. Pero, por otro lado, acá estamos usando el hecho de que P es la derivada con respecto a X de nuestra función potencial. Pero por otro lado, la derivada con respecto a Y de nuestra función potencial, que ya hemos ido construyendo, tiene que ser igual a Q.
es decir, derivamos nuestra f con respecto a y, que por la expresión que tiene nos quedaría menos 2x al cuadrado no sé si copié todo bien. ¿Por qué puse pi? Creo que en este ejercicio siempre faltó. Cuando derivé con respecto a x, claro, siempre faltó un pi acá, en este ejercicio. Eso permite que yo... No, a ver, vamos para atrás. A ver, estoy teniendo un problema. A ver, ¿cómo sería el problema? Estoy derivando con respecto a y. Bueno, sigamos derivando con respecto a y antes de entrar en pánico y con tranquilidad. 2x al cuadrado sale afuera. Sí, voy a derivar esta expresión con respecto a y. 2x al cuadrado sale afuera. Coseno de pi y pasa a ser menos seno de pi y por pi, por una regla de la cadena. Por eso aparece este signo menos acá. Y queda la derivada de h. Y esto es lo que debiera ser igual a q, que es literalmente esto. Y acá, felizmente, se tacha todo, porque, bueno, no todo, pero esto es literalmente lo mismo que esto. Los dos con signo negativo. Estos dos sí se tachan. Y queda que h' de y es igual a 1, de donde h de y es igual a y más alguna constante. Función potencial, finalmente, siempre sabemos que obtenemos más de una, porque hay infinitas, pero solo difieren en una constante. ¿Sí? Entonces es la f es lo que veníamos escribiendo, solo que ahora reemplazamos nuestra h por lo que sabemos que es y llegamos a esta función potencial. Con todo esto, borramos todo lo anterior y la forma más fácil, me parece a mí, dadas estos datos, es usar lo que podemos llamar Barrow. Cuando tenemos acá nuestra p de x más q de y además, o sea, con la gran salvedad o condición de que si la forma diferencial es exacta, o sea, qx igual a pi, esto no es otra cosa que f en 3, 0 menos f en 2, 1. Bueno, hay que evaluar, nada más. Entonces, f en 3, 0 será reemplazar la x por 3, la y por 1. Sí, acá no importa cuál constante elijo, porque total se restan, así que elijo constante igual a 0 para evitar escribirla. Y después en 2, 1 esto queda 2 por 2 al cuadrado por coseno de... Esperen, ¿acá iba un 0? Sí, acá iba un 0. Me mareé con los puntos. Vamos de vuelta. Esta es la función potencial, entonces al evaluar en 3, 0, reemplazo esto por 3, me queda así. Coseno de pi por 0, porque 0 es el y donde estoy reemplazando. Coseno de pi por 0, bueno, es coseno de 0, ya veremos qué da, más y que es 0. Y ahora sí, cuando reemplazo x por 2 y y por 1, sí me queda esto. Bueno, simplificamos un poquito. 2 por 3 al cuadrado, o sea, 18, por el coseno de 0. El coseno de 0 sabemos que es 1.
Entonces queda 18. Y esto de acá es el coseno, es 2 por 2 al cuadrado, o sea 8 por el coseno de pi, que es menos 1. Entonces esto queda menos 8 más 1, que es menos 7. Finalmente es 18 menos menos 7, ¿sí? Porque estoy haciendo f de 3,0 menos f de 2,1, así como escribí acá. Y todo esto en definitiva me da 25. Y esa sería la solución. Y por último, porque hemos llegado a 10 ejercicios y no hay más, tenemos que hallar un vector con igual dirección y sentido opuesto a 5, 12, pero que tenga módulo 39. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero voy a optar por la más simple. Necesitamos que sea paralelo, o sea que lo vamos a tener que multiplicar por algún escalar, porque eso es que tenga igual dirección. Y ese escalar va a tener que ser negativo porque queremos que el sentido sea el opuesto, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer de más de una forma de argumentarlo, pero además queremos que este módulo sea 39. Acá podemos usar una propiedad muy importante de los módulos y la multiplicación de un vector por escalar. Y recordemos que el vector que estamos buscando es en definitiva esto, porque esto es el paralelo. Y que K era negativo, yo lo dije, así que bueno, ya que estoy lo anoto. Pero esto sería lo que estamos buscando. Si yo llego a qué es esto, esa es la respuesta, ¿no? Bueno, pero de acá lo voy a poder sacar rápidamente. El módulo de K por... Bueno, necesito saber cuál es el módulo de este vector 5, 12. Es decir, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Bueno, sigo copiando el resto de la ecuación. 5 al cuadrado es 25. Y 12 al cuadrado es 144, la suma es 169. Y entonces esto nos queda 13. El módulo de K es 39 dividido 13, o sea 3. Por lo tanto, K es más o menos 3. Pero habíamos descartado la posibilidad de que K fuese positivo. Entonces nos quedamos con K igual a menos 3. Y finalmente, entonces, nuestro vector es menos 3 por 5, 12. O lo que es lo mismo, menos 15 por menos 15, menos 36. ¿No? Y este vector tiene igual dirección, porque es un paralelo, a 5, 12. Tiene sentido opuesto porque el factor de paralelismo es negativo. Y el módulo es naturalmente, bueno, el módulo que sea 39, el K lo elegimos para que diera 39, pero si no confían, siempre lo pueden verificar. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de menos 15 al cuadrado más 36 más menos 36 al cuadrado? Bueno, observarán que eso da 39 porque así lo construimos. Bueno, eso es todo por hoy. Hemos resuelto 10 ejercicios de los temas que hemos visto a lo largo de esta segunda parte de la materia. Y espero que con esto estoy buscando el que más me gusta. Espero que con esto estemos más o menos centrados y preparados para el examen, los que tengan que dar examen. Y si no, que los haya ayudado a ordenar algunas ideas. Les mando un saludo, nos vemos pronto. Cualquier comentario que yo me haya equivocado o lo que fuera, me pueden escribir un comentario abajo del video
Que estén bien y nos vemos.